Buenos días a todos. Buenos Daniel, días. buenos días. Buenos Bueno, días, doctor. vamos a iniciar con esa alegría, ese ímpetu de siempre. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con el curso de biomagnetismo primer nivel. Vamos a ver de nuevo las parejas biomagnéticas, sus generalidades, qué es lo que curan en biomagnetismo. También vamos a ver la anatomía de cada parte que vamos a ver. Yo estoy con el mismo ímpetu, quiero comenzar de ya. Me da mucha alegría que estén ustedes dos aquí, tanto Daniel como Oscar. Espero que los demás entren de nuevo. Parece que a algunos ya les dio mucho frío. Yo no me podía levantar por el frillazo que tenía porque ya aquí en Guadalajara ya está empezando a hacer frío. Creo que en Europa está a 6 grados o menos, está haciendo un frillazo, pues vamos calentándonos con un cafecito, con un tecito, yo estoy tomando un té, y pues con la alegría de siempre, ¿eh? Que es lo que me atribuye, que es lo que me apasiona con todos ustedes. Vamos a comenzar con este curso de biomagnetismo. Les voy a compartir la pantalla. Nos vamos a adentrar este día a visualizar las parejas biomagnéticas que conciernen a las vías respiratorias y del corazón. Primero vamos a ver tráquea, que esa es en la primer pareja biomagnética que ustedes deben de visualizar cuando alguien trae tos, cuando trae gripa, cuando trae flemas, cuando trae estornudos, todo lo que concierne a las vías respiratorias es en la primer pareja que deben de pensar. También otra que no se nos debe de escapar nunca es lagrimal. Lagrimal, si por ejemplo tú ves que en el lagrimal te llora más un ojo que el otro, por ejemplo, si es izquierdo, vas a poner lagrimal invertido, pero vamos a ver de qué se trata, cuáles son las generalidades de la tráquea. Esta pareja biomagnética que corresponde a la influenza, o sea, todas las gentes que tienen influenza, que tienen COVID, que tienen alguna pareja biomagnética, pero esta pareja es precisamente para la influenza que se da en estos tiempos de invierno. Mucha gente ya está enferma de la tos, de la gripa, y precisamente vamos a estudiar esta pareja biomagnética. Primero vamos a estudiar sus generalidades. Es un virus. Casi todas las gripas son un virus. Que da gripa, también llamada influenza, es una enfermedad Elsa. infecciosa Ah, bueno, no. respiratoria Están tocando. aguda y contagiosa causada por virus ARN de la familia Ortomiroviridae, género influenza virus. Los virus gripales A, B y C, en sus diferentes tipos, la infección por los virus de la gripa puede provocar manifestaciones clínicas variables, que dan desde algunas muy leves hasta otras que pueden poner en peligro la vida del afectado. Inclusive puede haber tales complicaciones que lo puede llevar. La gripa se presenta en forma de brotes epidémicos, periódicos, se manifiesta generalmente con síntomas con fiebre, astenia, anorexia, mialgias, cefalea, somnolencia, malestar general. Al principio es tos seca, se fijan, cuando se empieza a aflojar la tos, es cuando ya te empiezas a mejorar en tus síntomas. También puede haber ronquera, dolor de garganta, dificultad para respirar, rinitis, síntomas de laringitis, asma, bronquitis y en ocasiones con signos con trastornos gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o deposiciones blandas. Eso es lo que concierne a la tráquea que hospeda el virus de la influenza. Ok, ¿qué les parece si vemos la anatomía de la tráquea? Sí, doctor. Aquí, por ejemplo, tenemos la tráquea. La tráquea simplemente es el tubo respiratorio que pasa después de la laringe. Primero tenemos la faringe, luego la laringe, y después de la laringe en el sistema respiratorio
tenemos la tráquea. Para el sistema digestivo tenemos el esófago. Aquí en esta área de aquí, si lo alcanzan a visualizar, pues se los pongo un poquito más grande. A ver si se puede. Voy a volverles a compartir la pantalla. Estábamos hablando de la tráquea. Aquí en esta área de aquí tenemos la carina. La carina es la antesala para la bifurcación de los bronquios. Aquí tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, que también lo vamos a ver con detenimiento el día de hoy. Ok, pero ¿qué significa la tráquea en anatomía? La tráquea es un tubo fibrocartilaginoso que forma parte del sistema respiratorio conectando la laringe con los bronquios. Su estructura semirrigada, compuesta por anillos cartilaginosos, o le permite mantenerse abierta para asegurar un flujo constante de aire hacia y desde los pulmones. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a ver la estructura y características. Forma y dimensiones. Es un conducto de unos 10 a 3 centímetros de longitud y de 2 a 2,5 centímetros de diámetro, con una forma similar a un tubo cilíndrico aplanado en su parte inferior. Hay anillos cartilaginosos, como lo mencioné. Su armazón está formado de 16 a 20 anillos en forma de C, compuestos de cartílago y alino. La parte posterior de la tráquea, que carece de cartílago, es plana y está en contacto con el esófago. Después tenemos, dijimos que es plana y está conectada con el esófago. Tenemos el músculo traqueal. La parte posterior de los anillos cartilaginosos está unida por fibras de músculo liso, conocidos como músculo traqueal. Su contracción puede disminuir el diámetro de la tráquea, ayudando a expulsar el aire con más fuerza, como al toser. Carina. La carina es la cresta que se encuentra en la base de la tráquea, donde se bifurca para dar origen a los bronquios principalmente derecho e izquierdo. Partes y ubicación. La tráquea se extiende desde el cuello hasta el tórax. Se divide en dos secciones principales. Tráquea cervical, la parte superior de la tráquea que se encuentra en el cuello, debajo del cartílago cricoides de la laringe. Tráquea torácica, es la porción de la tráquea que se ubica dentro del tórax por delante del esófago y entre los pulmones. Capas histológicas. La pared de la tráquea consta de 4 capas principales de adentro hacia afuera. Mucosa. Es la capa más interna y está cubierta por un epitelio pseudoestratificado, ciliado, los cilios, que parecen pequeños pelos, y las células productoras de moco ayudan a atrapar y expulsar partículas extrañas para que no lleguen a los pulmones. Submucosa. Esta capa de tejido conectivo denso alberga glándulas mucosas y cerosas que producen moco. Capa cartilaginosa, formada por los anillos de cartílago y alino que brindan el soporte estructural de la tráquea. Adventicia, la capa más externa del tejido conjuntivo que une la tráquea a las estructuras circundantes. Funciones, precisamente la tráquea sirve para la conducción del aire. La función principal de la tráquea es servir como conducto para transportar el aire rico en oxígeno hacia los pulmones y al aire con dióxido de carbono hacia el exterior. El dióxido de carbono es el desecho. Cuando inspiramos, inspiramos oxígeno. Cuando exhalamos, exhalamos dióxido de carbono. Es el complemento para que nuestro cuerpo no se intoxique. Si, por ejemplo, estás en la sala y metes una motocicleta prendida a tu sala, vas a morir porque te vas a llenar de dióxido de carbono, precisamente. Entonces, para eso sirve la respiración. Cuando respiras, se abre el diafragma. Cuando inhalas,
se abre y luego se cierra cuando exhalas, cuando despides el dióxido de carbono. Protección pulmonar. Son cilios y su mucosa trabaja en conjunto para filtrar y eliminar partículas de polvo y otros agentes irritantes, protegiendo los pulmones. Producción de sonido. El aire que pasa a través de la tráquea desde los pulmones es fundamental para la vibración de las cuerdas vocales, lo que permite la producción del habla. Por eso la persona que canta y tiene vibrato, el que le hacen, por ejemplo, sol, es lo que se produce precisamente en la tráquea. Vamos a ver otro par biomagnético. Ustedes deben de fijarse cuáles son las patologías de cada patógeno. Por ejemplo, ya vimos la influenza, porque no solamente es el único par de la influenza. Hay varios pares que los van a ver en el libro precisamente de los pares biomagnéticos de la edición número 17. Ahora en este caso tenemos, En el caso de la tráquea, casi nunca sale invertida, o sí puede darse el caso de que salga en alguna ocasión invertida. no, mira, como tú la puedes ver, está en vertical. Esta nunca puede salir invertida. Todas las parejas biomagnéticas que están en vertical, ninguna es invertida. Por ejemplo, tenemos el hígado. En la parte superior del hígado va a ir un imán negativo, igual que en la tráquea, en la parte superior negativo, y en la parte inferior vamos a poner un imán de polaridad positivo. Estamos hablando de coronarias, pulmón izquierdo, que nos da estreptococo alfa. Este no tiene polaridad, pero siempre vas a poner un imán de polaridad negativo en las coronarias y un imán positivo en el pulmón izquierdo. También este tiene algo de patología respiratoria. Para todas aquellas personas que padecen de las vías respiratorias alérgicas, este par puede ser muy bueno porque haz de cuenta que lo que hace este par, la fisiología del aparato respiratorio, te disminuye la oxigenación en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, incluyendo el corazón. Si el corazón se queda sin oxígeno, vas a tener un problema cardíaco. Pero ¿qué patologías o qué generalidades tenemos con, con las coronarias pulmón izquierdo, que nos da estreptococo alfa? Eh, Este es el único estreptococo alfa que tenemos en el libro de pares biomagnéticos. Las generalidades es una bacteria que por su ubicación puede producir obstrucción de arterias coronarias, cardiopatía. Esa cardiopatía va a ser isquémica, aterosclerosis. La aterosclerosis es un síndrome caracterizado por el depósito de sustancias lípidas o lipídicas llamadas placas de ateroma en las paredes de las arterias. Eso es porque traes el colesterol o los triglicéridos altos. Se da mucho también en los diabéticos. También nos puede ocasionar angina de pecho, dolor precordial, insuficiencia cardíaca, arritmias, hasta infarto al miocardio. También pueden dar problemas respiratorios, como te lo mencioné. Vamos a ver la anatomía de las coronarias. Aquí tenemos las coronarias. Aquí tenemos la arteria que está del lado izquierdo del corazón, que es la arteria coronaria izquierda, y también tenemos la arteria coronaria derecha. Estas pequeñas arterias que están en el corazón, si se llegan a tapar, te va a dar un infarto. Si no hacen que circule la sangre por estas arterias a manera de resucitación, cuando ya estás en un hospital o cuando te brindaron los primeros auxilios, vas a morir. Vas a morir de un infarto fulminante. Después tenemos la arteria coronaria circunfleja, que también la vamos a ver en este momento. La arteria anterior intraventricular, y que esta quiere decir que está dentro del ventrículo. Es la arteria anterior, es la que nutre de sangre precisamente al ventrículo. Tenemos la arteria coronaria derecha, como lo mencioné,
la arteria posterior intraventricular y la arteria marginal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La anatomía de las arterias coronarias se centra en los vasos sanguíneos que transportan sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco, que es el miocardio. El sistema coronario se origina en la base de la aorta y se divide en dos arterias principales, que a su vez se ramifican para irrigar las diferentes partes del corazón. Por ejemplo, la arteria coronaria izquierda, que es esta de aquí. El tronco principal de esta arteria coronaria izquierda surge del lado izquierdo de la aorta y se ramifica rápidamente para irrigar el lado izquierdo del corazón, que tiene la mayor masa muscular. Sus principales ramas son arteria descendente anterior izquierda. Suministra la sangre a la parte frontal e inferior del ventrículo izquierdo y a los 2/3 frontales del tabique que separa los ventrículos. Arteria circunfleja. Esa arteria circunfleja que se encuentra aquí precisamente, que casi está al borde izquierdo del corazón. Este rodea el músculo cardíaco para irrigar el lado izquierdo y la parte posterior del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Sabemos que el corazón tiene dos ventrículos y dos ventrículos y dos aurículas. En la parte superior tenemos las aurículas y en la parte inferior tenemos los ventrículos. Lo que separa la aurícula con el ventrículo es una válvula. Tenemos por una parte la válvula mitral y por otra la válvula tricúspide. En un momento dado y un poquito más adelante vamos a ver esas válvulas. Rama marginal oblicua nace de la circunfleja para irrigar la pared lateral del ventrículo izquierdo. Rama intermedia, ramus intermedius. En un porcentaje de personas, esta rama adicional surge entre la arteria descendente anterior izquierda y la circunfleja del lado izquierdo. La arteria coronaria derecha ACD nace del lado derecho de la aorta y se desplaza por el surco auriculoventricular derecho, suministrando sangre a las cámaras derechas del corazón. Sus ramas más importantes son arteria marginal derecha, irriga la superficie lateral del ventrículo derecho, arteria descendente posterior. En la mayoría de las personas, esta arteria es una rama del ACD. Irriga la pared inferior de ambos ventrículos y el tabique interventricular posterior. Rama del nódulo sinoauricular y atrioventricular. Estas ramas suelen originarse de la ACD e irrigan los nódulos que controlan el ritmo cardíaco. Pero como esta pareja biomagnética está compuesta tanto de las coronarias como de los pulmones, se los voy a explicar a continuación. Aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos las carinas. Casi en todos los problemas respiratorios va a ir la tráquea, va a ir las carinas, va a ir los contrales que están en esta área de aquí, abajo del pezón, y va a ir el mediastino, que está arriba de la tráquea. Entonces, aquí tenemos la tráquea. Saliendo de la carina, tenemos los bronquios. Tenemos, por ejemplo, el bronquio primario, que está en la parte superior. Tenemos el bronquio secundario y el bronquio terciario, que es más delgado que el primero. Y tenemos el lóbulo inferior en el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. Y el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Aquí tenemos el ápice. El ápice es la parte superior de los pulmones. Tenemos el lóbulo superior del pulmón derecho. También igual está el bronquio derecho, el bronquio intermedio, secundario, y también el bronquio terciario, que es más delgado. Cuando hay una crisis asmática, cuando al paciente ya se le dificulta respirar,
se tapan precisamente estos canales de los bronquios. Si se tapan los bronquios, se inhibe precisamente la función de los pulmones, porque es la entrada a la tráquea. Aquí tenemos la cisura horizontal, que es la parte de aquí, es el primer lóbulo medio, que es esta otra área, y el lóbulo inferior. Es una pequeña parte del lóbulo inferior. Vamos a ver la anatomía de los pulmones. Los pulmones son órganos vitales del sistema respiratorio ubicados en la cavidad torácica, cuya función principal es el intercambio gaseoso, es decir, oxígeno y dióxido de carbono, como ya se los expliqué, anatomía externa y estructura general. Ubicación se encuentra a ambos lados del corazón en la cavidad torácica, protegidos por las costillas. Forma y tamaño, tiene una forma piramidal y son asimétricos. El pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho para acomodar el corazón. Precisamente por eso es que tiene dos lóbulos, precisamente para hacer el acomodo del corazón. Lóbulos. Cada pulmón se divide en dos secciones llamadas lóbulos mediante cisuras. Pulmón derecho tiene tres lóbulos. Ya los vimos, el superior, medio e inferior, separados por la cisura oblicua y horizontal. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, superior e inferior, separados por la cisura oblicua. Pleura. La pleura en los pulmones es está cubierta por una membrana de doble capa llamada pleura, que los protege y amortigua, permitiendo un movimiento suave durante la respiración. La capa interna visceral recubre los pulmones y la externa parietal revista la pared torácica interna. Diafragma, como ya todos lo conocemos, es un músculo que está en las costillas inferiores. El diafragma es un músculo de forma de domo ubicado debajo de los pulmones. Es el principal músculo de la respiración y delimita la base de los pulmones. Vamos a ver la anatomía interna y vías respiratorias. El aire entra a los pulmones a través de las vías respiratorias y pasa por una serie de estructuras. Tráquea. El aire inhalado viaja por la tráquea, que se divide en dos bronquios principales, uno por cada pulmón. Árbol bronquial. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en conductos cada vez más pequeños, formando el árbol bronquial. Estos incluyen bronquios secundarios, terciarios y finalmente bronquiolos. Alvéolos. Los bronquiolos terminan en pequeños sacos de aire llamados alvéolos. Es aquí donde ocurre el intercambio de gases. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de la sangre para ser exhalado. Circulación sanguínea pulmonar. Los pulmones reciben sangre a través primero, de la arteria pulmonar. Transporta sangre desoxigenada del corazón a los pulmones. Las venas pulmonares transportan sangre oxigenada de los pulmones de regreso al corazón. Arterias bronquiales. Suministran oxígeno al tejido pulmonar para su propio funcionamiento. Pero, ¿qué son los pulmones? Eso ya se los voy a decir así de una manera más ligera para que los que no entienden mucho de anatomía, pues lo asimilen bien. Los pulmones, sintetizando, son los órganos involucrados en la respiración. La respiración es el proceso de entrada y salida de aire de sus pulmones, por los cuales obtienen oxígeno cuando inspiras, es decir, cuando inhalas, y se deshace del dióxido de carbono cuando expiras. Exactamente, se le llama exhalación. Todas las células de tu cuerpo necesitan oxígeno para transformar los alimentos en energía. El proceso de transformación de los alimentos en energía crea residuos en forma de dióxido de carbono que debe ser liberado por su cuerpo. La palabra oxígeno, esa sí necesitan grabársela muy bien, porque eso quiere decir que, por ejemplo, en homeopatía se utiliza
mucho el oxígeno cuando tienes una enfermedad incapacitante o también inmunológica. Vamos hablando del vitiligo. En el vitiligo, pues hay una decrecencia en el funcionamiento de la piel. Inclusive si estás yendo con un dermatólogo, te va a adelgazar tanto la piel con la cortisona que te la va a hacer muy delgada la piel. Entonces, ese órgano, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, necesita oxígeno. Cuando uno de tus pacientes tiene precisamente vitiligo, le vamos a dar oxígeno a la 4CH. Vamos a ver varias maneras de curar el vitiligo. Eso lo vamos a ver en otra sección donde vamos a ver precisamente cómo curar el vitiligo. Hay varios medicamentos buenísimos para eso que los vamos a utilizar. Ahora, tienes los pulmones en el tórax rodeados por su caja torácica, es decir, por las costillas, por el esternón, que cubren precisamente que no tenga ningún daño ninguno de los pulmones. El aire entre tus pulmones a través de tu tráquea. La tráquea se divide en vías respiratorias más finas llamados bronquios. Al igual que las ramas de un árbol, los bronquios se dividen en vías respiratorias aún más finas llamadas bronquiolos. Son los que están hasta el final de los bronquios. Los bronquiolos terminan en millones de sacos de aire muy pequeños llamados alvéolos. Tus vías respiratorias producen moco que recubre su mucosa. El moco atrapa el polvo y los gérmenes para que no entren precisamente a tus pulmones. Tus vías respiratorias están también cubiertas con pelos muy pequeños. Estos diminutos pelos empujan el moco hacia arriba para la tráquea y finalmente el moco se expulsa al toser o tragar. Hay un pequeño colguijo llamado epiglotis. Mantiene los alimentos fuera de la tráquea cuando tragas. ¿Cómo funciona la respiración? El adulto promedio respira 15 veces por minuto mientras descansa. Una persona moderadamente activa respira 5,000 galones, créemelo, todos los días, cada 24 horas, que son cerca de los 20,000 litros de aire por día. Tu cerebro envía automáticamente mensajes para que respires, incluso cuando estás dormido o desmayado, o cuando te dé un ataque de epilepsia. De todos modos, el cerebro automáticamente está mandando los mensajes para que esa persona pueda respirar. A lo mejor se le va a ir el aire unos momentos, pero después automáticamente va a empezar a respirar. Si no llegara a respirar, el paciente en un ataque epiléptico puede fallecer. Tu cerebro controla las concentraciones sanguíneas de oxígeno, dióxido de carbono y ácido. Estos niveles determinan la rapidez y la profundidad con la que tu cerebro le hace respirar. Tu cerebro envía señales a las costillas y a los músculos del diafragma para que respire. Para inhalar, los músculos entre las costillas, es decir, entre las intercostales, se contraen y el diafragma se contrae. Tu diafragma es un músculo plano de gran tamaño que separa tu tórax de su abdomen. Sus pulmones no tienen músculos propios. La contracción de los músculos de las costillas y del diafragma expande el tórax y empuja el aire hacia su interior. Cuando estos músculos se relajan, el tamaño de tu tórax se reduce y exhalas, función que desempeña el diafragma en la respiración. Vamos a ver esa función. Cuando el diafragma se contrae y se desplaza hacia abajo, la cavidad torácica se agranda, reduciendo la presión en el interior de los pulmones. Para inhalar, la presión entra aire en su interior. Cuando el diafragma se relaja y retorna a su posición, la elasticidad de los pulmones y la parte torácica empuja el aire hacia afuera de los pulmones. Aquí te lo muestro con una gráfica. Cuando inhalas, expandes el tórax. Aquí tenemos todo el tórax. Tu pecho se infla.
Cuando exhalas, entonces se contrae todo el diafragma, se relaja. Aquí se está contrayendo y aquí se está relajando en la exhalación. Y el tórax se contrae. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, entonces el oxígeno 4H también los asmáticos podemos consumirlo. Claro, sí, sí, porque es lo que te falta precisamente. De hecho, yo doy el oxígeno en todos los asmáticos, en todas las personas que tienen bronquitis. Yo les doy precisamente el oxígeno a la 4CH. Ok, Hay un medicamento que tenemos que se llama Bron 5, que es precisamente para el asma. Ese ya trae integrado el oxígeno. Trae todo lo que necesitas anatómicamente para combatir el asma. ¿Qué les parece si vemos qué le sucede al aire en los pulmones? Porque es muy importante. Tus pulmones contienen diminutos sacos de aire llamados alvéolos. La sangre circula a través de las paredes de los sacos de aire y recoge el oxígeno de aire de los sacos. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono abandona tu sangre y entra en los sacos de aire. Así el dióxido de carbono puede salir de tu cuerpo cuando tú exhalas. Toda la sangre de tu cuerpo pasa a través de los pulmones cada minuto más o menos. Esto significa que los pulmones necesitan muchos vasos sanguíneos de gran calibre. ¿Qué puede funcionar mal en tus pulmones y en tu respiración? Eso aquí, ojo, ¿para qué sirve precisamente la coronaria pulmón izquierdo? Te sirve tanto para el corazón, tanto para los pulmones. Problemas que afectan a tu cerebro como un accidente cerebrovascular porque te quedaste sin oxígeno, una sobredosis de fármacos o sustancias o una intoxicación extrema por alcohol puede afectar a la parte de tu cerebro que controla la respiración. De hecho, yo he conocido asmáticos que cuando están en estado de ebriedad se les olvida respirar y si se les olvida respirar pueden inclusive desmayarse teniendo un ataque de asma. Estos problemas pueden hacer que respires muy lentamente o incluso que dejes de respirar. Tus vías respiratorias y tus pulmones pueden infectarse, dando lugar a bronquitis, bronquiolitis o neumonía, según donde se encuentra la infección. La neumonía es una infección en los alvéolos. Las vías respiratorias pueden estrecharse por el asma u obstruirse por la presencia de un cuerpo extraño como un fragmento de comida. Como un fragmento de comida, si se te pasa por la tráquea ese fragmento, vas a empezar a toser, que es la reacción del cuerpo para expulsar esa materia extraña. Los vasos sanguíneos del interior de los pulmones pueden obstruirse por coágulos de sangre a los que se denomina embolia pulmonar. Intercambio de gases entre los espacios alveolares y los capilares. La función principal del aparato respiratorio en síntesis de todo esto es mover dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. El intercambio de gases tiene lugar en los millones de alvéolos de los pulmones y los capilares que lo envuelven. El oxígeno inhalado pasa a los alvéolos de la sangre en el interior de los capilares y el dióxido de carbono pasa a la sangre en el interior de los capilares al aire de los alvéolos. No te echo mentiras. Cuando una persona está estudiando biomagnetismo y no conoce a fondo la anatomía, está truncando en su carrera. Debes de saber el funcionamiento de cada parte de tu cuerpo para saber el por qué lo estás impactando con biomagnetismo. Porque no se vale que nada más con que sepas el nombre de las parejas biomagnéticas ya estás impactando y no sabes ni cómo funciona todo esto. Entonces aquí estamos viendo la importancia de tener unos pulmones sanos, unos bronquios sanos, una tráquea sana. Y obviamente las amígdalas, la laringe y la faringe. Ahora sí nos adentramos en el pericardio que nos da Staphylococcus aureus coagulasa
positivo. Bueno, aquí yo les puedo mencionar que, que teniendo un estafilococo, que muchas personas escriben el estafilococo en latín, o no sé si sea en inglés, es estafilococcus, ¿sí? Cuando tú traes un estafilococos en el cuerpo, te puede causar mucho daño en la piel. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ahorita vamos a ver qué te puede ocasionar precisamente el Staphylococcus aureus. Vamos a ver las generalidades. Es una bacteria que puede producir pericarditis, taquicardias, arritmias, hipertensión arterial, cardiomegalia, etcétera. Todo esto sí lo debes de conocer. Por ejemplo, si una persona te llega con hipertensión, te debes de acordar de este par biomagnético de pericardio-pericardio. Entonces ya dijimos que el pericardio es la membrana que cubre el corazón, que te pueden dar infinidad de patologías. Las más comunes son las taquicardias y las arritmias y la hipertensión pulmonar. Y la cardiomegalia es cuando el corazón se agranda. Los estafilococos penetran en tejidos como piel, principalmente en heridas, en poros, en el tracto digestivo también lo puedes poner, o sea, también pueden entrar y necrosarlo, causando trombos en los capilares, causando trastornos en la piel o choque tóxico, fiebre elevada, eritema parecido a la quemadura solar, hipertensión y ataque a todos los órganos o sistemas, tanto digestivo, urinario, trombocitopenia, mialgias, endocarditis, afectando las válvulas del corazón como la mitral, aórtica y tricúspide, osteomielitis, neumonía, problemas respiratorios, infección de prótesis, cadera, líquidos, líquido cefalorraquídeo. Para que vean la importancia de impactar el pericardio. Aquí estamos atacando las patologías del corazón y también por otra parte estamos atacando las patologías del sistema respiratorio, también los de la piel. O sea, cuando ya te salió un Staphylococcus aureus, hay que ver todos los pares biomagnéticos que conciernen a esta misma bacteria que es el Staphylococcus, ¿sí? Porque no solamente van a ver esto lo estamos viendo aquí para que ustedes sepan cómo funciona el pericardio. También se puede dar el estafilococos, por ejemplo, en las prótesis, tanto de rodilla como caderas. Vamos a ver la anatomía del pericardio. Doctor, una pregunta. Sí. En todos estos pares que están mencionando, por ejemplo, ¿yo me los puedo impactar sin rastrearme o mejor me espero a que usted me los rastree en una sesión? Yo a veces no confío en mi autorrastreo porque me sale que no, que sí. Mira, la filosofía del par biomagnético nos dice que no debes de ponerlos porque lo encontraste en el libro. Primero lo tienes que rastrear. Por ejemplo, si yo ahorita te rastreo pericardio sí me sale. ¿Por qué? Simplemente estás dejando sin oxígeno al corazón cada vez que te da una crisis asmática. Entonces es un par biomagnético que sí te lo debes de poner, Ok, el ¿sí? pericardio. El coronarias, eh, no, Coronaria, pulmón izquierdo, ese no te sale. ok, Eso ya lo vamos a poner cuando trae problemas también en los pulmones, pero también ya trae problemas en el corazón. ok, doctor. Gracias. Sí, aquí por ejemplo, vamos a ver la anatomía del pericardio, ¿te parece? Sí, doctor. Aquí tenemos, por ejemplo, un corazón y tenemos una capa, más bien son dos capas del pericardio que protegen al corazón de infecciones, de traumatismos. Nos puede servir de mucho el pericardio. Por ejemplo, el pericardio es un saco de doble pared que envuelve el corazón y las raíces de los grandes vasos sanguíneos.
Está ubicado en el mediastino medio y cumple funciones esenciales como mantener el corazón en su lugar, protegerlo de infecciones y traumatismos y lubricar sus movimientos. Capas del pericardio. El pericardio está formado por dos capas principales. Pericardio fibroso es la capa más externa, resistente y gruesa, hecha de tejido conectivo. Protege el corazón del estiramiento excesivo y lo ancla a estructuras cercanas como el diafragma y el esternón. Pericardio seroso es una capa interna más delgada con dos subcapas que contiene líquido. Capa parietal, en este caso, recubre la superficie interna del pericardio fibroso. Capa visceral, epicardio, cubre la superficie externa del corazón y las raíces de los grandes vasos. Se fusiona con la capa parietal en la base del corazón. También tenemos cavidad y líquido pericárdico. Entre las capas parietal y visceral del pericardio seroso existe un espacio estrecho llamado cavidad pericárdica. Esta cavidad una pequeña cantidad de líquido pericárdico, un lubricante que reduce la fricción entre el corazón y los tejidos circundantes durante sus latidos. Senos y recesos pericárdicos. Las reflexiones del pericardio seroso alrededor de los grandes vasos forman varios pliegues y recesos, importantes para la anatomía y la cirugía cardíaca. Seno transverso se sitúa posterior a la aorta y el tronco pulmonar y anterior a la aurícula izquierda. Siempre cuando escuchen ustedes anterior es que es por el frente, posterior es por detrás. Seno oblicuo es un fondo de saco posterior al corazón, o sea, está por detrás del corazón, formado por las venas pulmonares y la vena cava inferior. Irrigación e inervación. La irrigación sanguínea y la inervación del pericardio son proporcionadas por varios vasos nerviosos. Irrigación. Depende principalmente de las ramas de la arteria torácica interna. Inervación. La inervación sensitiva procede del nervio frénico que explica por qué el dolor pericárdico puede irradiarse al hombro. Funciones del pericardio. O sea, por ejemplo, si a alguien se le irradió un dolor en el hombro izquierdo y se va hacia el brazo, es que quiere decir que puede tener problemas cardíacos o como un infarto. Pero ¿cuáles son las funciones del pericardio? Aunque el pericardio no es esencial para la vida, cumple varias funciones vitales. Anclaje. Mantiene el corazón en su posición anatómica dentro del tórax. Protección. Evita la expansión excesiva del corazón y lo resguarda de infecciones y lesiones. Lubricación. El líquido pericárdico facilita el movimiento suave del corazón al latir. Ahora vamos a ver otro par biomagnético que tiene que ver con los pulmones y que forma parte del corazón. Aquí estamos hablando de la carina carina que nos da el virus aftosa. Ya vimos en el sistema respiratorio que está aquí precisamente la carina traqueal, que es el final en la parte inferior de la tráquea, donde se ubica precisamente la carina. Esta carina la vamos a impactar del lado derecho cuando nos dio que el paciente prefiere que lo impactemos del lado derecho en todos sus pares biomagnéticos. Lo vamos a impactar del lado derecho con un imán de polaridad negativa y del lado izquierdo con un imán de polaridad positiva. Por ejemplo, si el bronquio derecho le está fallando, precisamente vamos a impactar así de esta forma con carina carina. Si el bronco izquierdo está fallando, o los bronquiolos están fallando, lo vamos a poner invertido. En vez de ponerlo así de esta forma, vamos a poner un imán de polaridad positivo del lado derecho y un imán de polaridad negativo
del lado izquierdo. Vamos a ver el virus aftosa, ¿qué nos da? Precisamente es un virus que produce la fiebre aftosa con síntomas traqueales y bronquiales transmitido por lácteo, yogur y Yakult, asma alérgica, bronquitis, tos con flema, etc. Por eso no se fíen mucho cuando compren un yogur que no sea envasado. Cuidado con esos yogur porque puede traer fiebre aftosa. No sabemos cómo manipulan el yogur las personas que lo fabrican, que lo venden, por ejemplo, en los tianguis. Aquí hay personas que venden el yogur en tianguis, ya envasado por litros. No sabemos si realmente traiga la fiebre aftosa. Por ejemplo, ustedes pueden rastrear, si compraron un yogur de esa manera, pueden rastrear, a ver, ¿trae la fiebre aftosa? Y si les sale que sí, mejor ni lo compren. O sea, es una manera de ver si el producto no está infectado, porque si no van a tener varios problemas, ¿sí? O sea, van a tener bronquitis, pueden tener asma, pueden tener pues alergias también. Entonces, por ejemplo, para el asma, sí es bueno rastrear carina carina. Vamos a ver la anatomía de la carina. Como ustedes pueden ver, está en la parte inferior. La carina traqueal es una cresta cartilaginosa que separa los dos orificios de los bronquios y marca el final de la tráquea. Como dije, la carina es una cresta cartilaginosa interna ubicada en la base de la tráquea que marca el punto donde ésta se bifurca, es decir, se divide para dar origen a los dos bronquios principales. Su nombre proviene del latín y significa quilla del barco, por su forma característica. Composición: la cresta está compuesta de cartílago hialino y tejido fibroso. Pero ¿cuál es la función de la carina? Bueno, la función es dividir las dos vías aéreas, supuesto, ¿no? Por supuesto. La principal función de la carina es asegurar que el aire se distribuya correctamente a cada pulmón al bifurcar la tráquea. Dirige el flujo de aire hacia el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Reflejo tusígeno. La carina es una de las zonas más sensibles de las vías respiratorias. Contiene terminaciones nerviosas que al ser irritadas desencadenan un fuerte reflejo de tos para expulsar cualquier cuerpo extraño o sustancia en las vías respiratorias. Cuando se pasó algún elemento por las vías respiratorias, estas van a reaccionar violentamente. Te va a dar una tos hasta que saques eso que te está estorbando para la respiración. Características de la bifurcación. Puede ser en ángulo. El ángulo que forma los dos bronquios principales al divergir es de aproximadamente de 60 grados en condiciones normales, pero puede variar dependiendo de la persona y la fase de la respiración. Bronquios. Bronquio principal derecho es más ancho, más corto y más vertical que el izquierdo. Esto lo hace más susceptible a la entrada de cuerpos extraños. Porque acuérdense que el pulmón derecho tiene tres secciones, mientras que el izquierdo tiene dos secciones. El bronquio principal izquierdo es más largo y horizontal debido a la presencia del corazón y el arco aórtico que se desplazan ligeramente. Pero ¿cuál es la importancia clínica? Diagnóstico: la inspección de la carina es fundamental en procedimientos como la broncoscopía para evaluar la salud de las vías respiratorias. ¿Cuáles son las patologías que nos dan cuando alguien trae alterada la carina? Alteraciones en el aspecto de la carina como la ampliación o la deformación del ángulo de bifurcación puede ser un signo de diversas enfermedades, por ejemplo, indicar el crecimiento de ganglios linfáticos en el área o la presencia de masas tumorales. Procedimientos médicos. La posición de la carina es un punto de referencia clave durante la intubación endotraqueal para asegurar que el tubo
no se inserta demasiado en uno de los bronquios, lo que podría provocar el colapso del pulmón opuesto. ¿Preguntas hasta aquí? Como es horizontal sí puede salir invertido, ¿verdad, doctor? La carina. Sí, sí, por ejemplo, si traes más patología del lado izquierdo, lo vas a poner invertido. Si te duele el pulmón izquierdo, por fuerza va invertido. Ok, doctor. Según yo me rastré y no me sale, el de Karina. Karina, este no te sale, exactamente. Excelente. Muy bien, doctor. Ok, ya te estás enseñando a rastrear muy bien, muchachito, muy bien. Gracias, doctor. Vamos a ver otro que es el yato testículo. Puede ser derecho o izquierdo, como lo dice aquí las gráficas. Sí, sí están viendo las gráficas, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ven muy bien. Ok, esta corresponde al Helicobacter pylori. Esta bacteria muchísima gente la trae, ¿eh? Muchísima gente padece de dolores, de gastritis, muy crónico y no sabe ni por qué. En lo primero que debemos de pensar en estas personas es que puede tener el Helicobacter pylori. En el hombre es yato testículo, puede ser derecho, el izquierdo donde nos lo pida, y en la mujer puede ser yato vagina, ¿sí? Pero hay mucho más pares, ¿eh? Hay mucho más pares para Helicobacter pylori. Aquí solamente estamos poniendo un ejemplo. Vamos a ver el yato testículo derecho, qué es lo que nos da, ¿sí? Yato testículo derecho o el yato testículo izquierdo, como que sea según su posición, ¿no? Las generalidades, bacteria que infecta el mucus del epitelio estomacal humano, produce úlceras, hernia yatal, esofagitis, varices esofágicas y algunos tipos de gastritis son debidos a infecciones por el Helicobacter pylori. También, por ejemplo, cuando tienes una esofagitis o varices esofágicas, también se puede deber a cirrosis hepática. Es muy común en un cirrótico que tenga varices esofágicas. Cuando eso pasa, ya valió y tienen que ponerle todo el talento del mundo para mantener con vida a ese paciente con cirrosis. Yo he tenido pacientes con cirrosis que los ha hecho vivir hasta 20 años más, después que estaban moribundos. En muchos casos, los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún tipo de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, siendo el único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan extremadamente ácido. Es una bacteria espiral. De esta característica morfológica deriva el nombre de Helicobacter y puede atornillarse literalmente por sí mismo para colonizar el epitelio estomacal. El yato esofágico, como les digo, es una manera de, por ejemplo, de visualizar esa enfermedad que es el Helicobacter pylori. Debemos de tener mucha precaución con esas personas que tienen esa bacteria. Ahora, ¿qué les parece si vemos la anatomía del yato? Aquí, por ejemplo, tenemos el diafragma. El yato precisamente es una abertura que le da cabida al esófago para entrar al estómago. Ok, aquí tenemos el estómago. Si esto se agranda por una hernia, que llamamos hernia yatal, va a tener mucho problema de reflujo al paciente, se le va a estar regresando la comida precisamente porque esto va a estar muy estrecho. Si ubican lo que es una hernia umbilical, ¿verdad? Que crece como un bulto en la hernia. Eso mismo va a pasar aquí en el yato. Entonces vas a tener reflujo constante. Vamos a ver la anatomía del yato.
El yato esofágico es una abertura en el diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen. En la vía de paso del esófago para conectarse con el estómago y está situada aproximadamente a la altura de la 10ª vértebra torácica, es decir, de la dorsal 10, esa nos da directamente hacia el esófago, hacia, hacia el yato. También la puedes impactar por medio de la dorsal 10. O sea, pones un imán negativo y positivo en la dorsal 10 y así estás impactando el yato esofágico, para que vean la importancia de saber anatomía y fisiología en este sistema de terapia como es el biomagnetismo. Si no sabes esto, no sabes nada, nada más estás poniendo imanes por ponerlos y debes de tener una estructura consciente del por qué estás poniendo ahí el imán. Vamos a ver la estructura y componente del yato. La abertura es un orificio de forma ovalada ubicada en la parte muscular del pilar derecho del diafragma. Músculos. La fibra del pilar derecho del diafragma forma un lazo que rodea el yato, creando una especie de cabestrillo muscular. Este mecanismo ejerce una contracción funcional alrededor del esófago, lo que ayuda a prevenir el reflujo gastroesofágico. Se te va a estar regresando la comida cuando ya tienes una hernia. Ligamento freno esofágico. Es un ligamento que conecta el diafragma con el esófago, lo que ayuda a mantener el esófago en una posición dentro del yato. Estructuras que lo atraviesan. Vamos a hacer salud con ustedes. Estoy tomando una rica agua de limón. Vamos a ver esas estructuras. La clave es el troncos vagales. Los nervios vagos, tanto el anterior como el posterior, pasan por el yato para inervar el estómago y las estructuras abdominales. Vasos sanguíneos. Las ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos también atraviesan esta abertura. Vasos linfáticos. Algunos vasos linfáticos esofágicos también discurren a través del yato. En nuestro cuerpo tenemos muchísimos vasos linfáticos, bastantes, que realmente debemos de tomarlos en cuenta a la hora de un fenómeno tumoral. Si ya no están trabajando bien nuestros vasos linfáticos, eso quiere decir que el sistema linfático está en deterioro. Hay dos pares biomagnéticos para el sistema linfático para regularlo, como son el quiasma, con cada queso, apúntenlo, y seno frontal. Eso nos ayuda a nuestro sistema linfático. El sistema linfático es como el drenaje de una casa, que va a sacar toda la suciedad de la casa. Igual, el sistema linfático en el cuerpo nos va a drenar de todas las toxinas, de todas las impurezas que tenemos en nuestro cuerpo. La función. La función principal del yato es permitir que el esófago pase del tórax al abdomen, conectando la faringe con el estómago gracias al soporte del diafragma y del ligamento freno esofágico. El yato mantiene el esófago en su lugar y ayuda a reforzar el esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo de ácidos. Porque acuérdense que el estómago tiene el ácido clorhídrico, que es muy fuerte, que nos sirve para desintegrar el alimento. Patologías relacionadas. Una de las condiciones más comunes que afectan esta área es la hernia de hiato, que le llamamos hernia de hiato esofágica, que ocurre cuando una parte del estómago protuye a través de la abertura del diafragma hacia la cavidad torácica. A menudo esto provoca síntomas de reflujo ácido, pero como está compuesta por dos secciones, aquí estamos hablando del hiato y aquí estamos hablando de los testículos. Los testículos son unas bolsas, están protegidas por una
capa que se llama escroto. La capa, o sea, es el saco que sostiene a los testículos. Por el medio de ambos testículos está el pene. Hay penes chicos, hay penes grandes, hay penes pequeños, penes negros, ¿cómo va la canción? Penes blancos y de todo sabor y color. Ok, entonces de los testículos sale el epidídimo. El epidídimo va directamente a las vesículas seminales, por donde salen los espermatozoides. Aquí se producen, se van a la vesícula seminal para posteriormente ser expulsadas a través del pene, que comúnmente le llamamos eyaculación. La anatomía de los testículos, órganos reproductores masculinos, es compleja y consta de varias partes internas y externas que trabajan en conjunto para producir espermatozoides y testosterona. Por ejemplo, en homeopatía, cuando estás bajo de testosterona, tenemos testosterona la 4CH. ¿Para qué nos va a servir la testosterona cuando no tienes vello en tu cuerpo? Cuando no te sale barba, cuando no te sale bigote, cuando tus piernas están completamente lisas, como de mujer, y también nos sirve para tener más fuerza en la cuestión sexual. Entonces, los testículos están ubicados en el escroto, una bolsa de piel que cuelga fuera del cuerpo. Estructura externa. Escroto es una bolsa que contiene los testículos, el epidídimo y la parte inferior del cordón espermático. Sus fibras musculares se contraen o relajan para mantener la temperatura óptima para la maduración del esperma. Cordón espermático cuelga de cada testículo, contiene los nervios, los vasos sanguíneos y el conducto deferente que transporta a los espermatozoides. Epidídimo, un tubo estrecho y alargado con forma de espiral muy apretada que se ubica en la parte posterior del testículo. Aquí maduran y se almacenan los espermatozoides antes de ser transportados. Vamos a ver las estructuras internas de los testículos. Tenemos la túnica vaginal, una capa fibrosa exterior que recubre casi por completo los testículos, protegiéndolos y permitiendo un movimiento sin fricción. Túnica albu- albuginia, una capa fibrosa más interna, resistente que protege el parénquima testicular y se extiende hacia el interior, formando tabiques. Lobulillos. La túnica albúgina divide el testículo en unos 250 a 300 compartimentos, cada uno con varios túbulos seminíferos. ¿Pero qué son los tubos seminíferos? Son los pequeños tubos en espiral dentro de cada lobulillo, donde se producen los espermatozoides a partir de células germinales, células de Sertoli. Recubre los túbulos seminíferos y desempeñan un papel clave en el desarrollo y la maduración de los espermatozoides. Células de Leydig se encuentran en el tejido que rodea los túbulos seminíferos y son responsables de producir la testosterona, la hormona sexual masculina principal. Red testicular, una red de conductos interconectados que recoge los espermatozoides de los túbulos seminíferos y los transporta a los conductos eferentes. Conductos eferentes conectan la red testicular con el epidídimo. Conducto deferente, un tubo tubular largo que transporta los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta la uretra. La uretra precisamente es el tubo que tenemos para hacer pipí en el pene. Funciones principales. Los testículos cumplen dos funciones principales. Primero, producción de espermatozoides. Este proceso, conocido como espermatogénesis, ocurre en los túbulos seminíferos y es estimulado por la hormona foliculoestimulante, es decir, la FSH.
Producción de hormonas, las células de Leydig secretan testosterona crucial para el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales masculinas. Doctor, entonces cuando nos acostamos y nos da el reflujo, los pares que, por ejemplo, ayer mi mamá se acostó y dice que le dio reflujo, ahí yo Ah, le podría haber puesto yato, yato, esófago, esófago, principalmente esos pares. Y yato vagina, yato, vagina, yato, yato no es una pareja como tal. no recuerdo, a ver, déjame verla en el libro, Sí. que se Sí, me puede escapar una. me dice que tomó un café descafeinado, pero yo sospecho que de todas maneras le hizo reflujo, doctor. Sí, yato, yato. Esta bacteria yo la puse, bueno, más bien este par biomagnético yo lo puse, pero no he encontrado alguna bacteria específica que la soporte. Por eso nada más en el libro dice yato, yato, Ah, ok. bacteria inespecífica. Sí sé que es una bacteria, pero hay que investigar realmente cómo va a estar eso de la bacteria o qué bacteria es. Ok. Y entonces para el reflujo también es el chelidomium o no más para la gastritis. Son muy cercanos, ¿verdad? Reflujo y gastritis. Para el reflujo te puede servir la ipecacuana Y pecuacuana. cada 2 horas. Si debe de dormir con una almohada alta para que no se le venga el reflujo y la ahogue por la noche cuando esté dormida. Ok, muy bien. No los hice bolas el día de hoy. Doctor, buenos Hola, días, buenas perdón. tardes. ¿Cómo está? Mi pregunta es, entonces, el yato trae todo ese tipo de problemas con gastritis, este, con lo de la bacteria, o sí, la bacteria de H. pylori, y todo está comprometido, Sí, todas esas áreas que todo estuvo se hablando ahorita de compromete. la En medicina del hiato tradicional, testículo y hiato sí, vagina, y todo eso va con las personas que tienen gastritis. sí. En la medicina tradicional no hay cura para hernia yatal, más que la cirugía. Y con nosotros sí hay cura, ¿eh? Podemos desinflamar la hernia. Ninguna de Ah, las hernias, por ejemplo, la umbilical, la inguinal, no hay cura con nuestra medicina, es cirugía. Pero yo he curado hernia yatal. bien, ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Estuvo muy Sí, por nada. interesante ¿Sí les gustó? Sí, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Sí, por nada. Ok. Bueno, pues Tengan hasta aquí bonito día. llegamos con este módulo, a menos que tengan otra pregunta antes de irnos. Todos estos pares se impactan de preferencia con imanes de neodimio de 12 en delante, ¿verdad, doctor? Sí, o sea, deben de impactarlos con imanes fuertes. Por ejemplo, cuando hay un reflujo en la mujer, pueden impactar yato vagina. Es un punto muy bueno para el reflujo, ¿eh? Si tienen imanes de 16,000 Gauss, es mucho mejor. Ponen el imán en el yato negativo y en la vagina positivo. Y eso va a ocasionar una energía súper padrísima para hacer funcionar el yato y que tenga abertura. Que cuando hay reflujo puede haber una hernia yatal esofágica. Ok, doctor, gracias. Pues hasta aquí llegamos con este módulo. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo sábado. Que Dios me los bendiga a todos, ¿eh? Bye, bye, bye. Gracias, doctor. Bye. Gracias. Bye, hasta Bye, nos luego. vemos. Nos vemos, Luego, Oscar, nos Carolina, vemos. Gracias, todos los doctor. que están aquí. A ver, vamos a ver quiénes están. Daniel, Oscar, la doctora Rosa. Me gusta en saludarte, doctora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, bien. Y Dionisio también. Nos vemos entonces el próximo sábado. Bye, bye. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.